Viniste. Mi corazón se acelera como hace mucho. No lo había hecho. Pasa, por favor. Veo que estás empapado por la lluvia. No te preocupes, que aquí tengo una toalla para secar tus cabellos. Estoy muy emocionada por nuestra pijamada. ¿Y tú? Dame un segundo. La hospitalidad es lo más importante. Voy a secar tu rostro. Y por supuesto tus cabellos. Es una toalla suave que tenía guardada especialmente para ti. Dime si es muy áspera para tu hermosa y lozana piel. ¿Está bien? Ahora, tus hermosos cabellos como el ébano, que brillan con la luz de la luna. ¡Qué hermosura! Como yo, soy tan privilegiada de ver a alguien tan hermoso que se roba las miradas. ¿Necesitas que seque tu ropa también? No. Okay. Pero si lo necesitas, por favor, solo dime. Ahora, tengo unos libros que podemos leer. Edgar Allan Poe. Historias extraordinarias y narraciones extraordinarias. ¿Te gustan? Me alegra, pero dejemos los cuentos para el final. Ahora, ¿qué tal si cepillo un poco tus cabellos? Están algo desordenados ya que los sequé con la toalla. ¿Te parece? Aquí tengo mi cepillo de mis colores favoritos. Permíteme. En verdad, qué hermosos cabellos tienes. Brillantes, suaves, divinos. Si me ves sonreír es porque eres tú quien lo hace posible. Eres como la luz de la luna que entra por mi ventana, haciendo que mi alma se entibie. Mi alma congelada por la frialdad del mundo. Pero tu presencia siempre es reconfortante. Haces que sonría mucho más, ¿sabes? Qué lindos cabellos. Qué hermosa presencia. ¿Te gusta mi habitación? La decoré yo misma, por supuesto. Si quieres, puedo ayudarte a decorar la tuya. Aunque creo que ese no es tu estilo, ¿no? Sí, lo intuía. Pero eso no importa. Podemos ser amigas. Los gustos no definen quiénes somos, ¿verdad? No nos hacen mejor o peores personas. Creo que eso deberían aprenderlo todos. Podría hacerte un peinado si quieres. Luego podría trenzar tu cabello hermoso antes de dormir. Sería un sueño. Listo. Ahora sí. Tengo mis cosas preparadas, como te decía. Y esto es una banda para el cabello.
un cintillo. ¿Cómo le dices? Muy suave, para no hacerte daño. Así que me dejas ponerlo aquí. Tengo otras cosas para tu piel. Bien, entonces por aquí voy a acomodarlo. Alrededor. Eso. Perfecto. Y bueno, si necesitamos mover algunos pelitos hacia atrás, también tengo pinzas, pero creo que no las utilizaremos por ahora. ¿Sí? ¿Quieres que ponga una acá o acá? No. Bien. Vamos a hacer un poco de skincare. No le parece, pero soy muy fanática de eso. Así que voy a lavar tu carita. Acá tengo un lindo jabón, como puedes ver. Me encanta, este es mi estilo. Voy a poner solo un poco en tu rostro. Y luego lo voy a enjuagar, por supuesto. Enjuagar y secar. Así que un poco por acá. No quiero que se caiga. Me gustaría más si fuera de un color oscuro el gel. Ya ves, es transparente. Pero huele delicioso. Mira. ¿Verdad que sí? Tiene un olor como a rosas negras. Bien, déjame lavar aquí. Primero voy a esparcir el jabón espumoso. Voy a lavar muy bien, así que no te preocupes. Es la primera persona que viene a una de mis pijamadas. Estoy muy feliz. Ya se está haciendo espuma, ¿ves? Es un muy buen jabón de rostro. También lavar un poco tus orejas, si no te molesta. ¿No? Bien. Entonces lavaré aquí también. Y mientras vamos al costado y lavamos acá también. Eso es. Perfecto. Hermosura. Déjame jugarme las manos. Eso es. Y voy a retirar la espumita con un algodón y agua, ¿ok? Bien. Voy a mojar el algodón aquí. ¿Listo? Retiremos. De verdad, qué hermosa piel. Pareces una muñequita de porcelana. No es un insulto, por supuesto. Espero no hiera tu orgullo. De hecho, siempre trato de lucir como una muñequita de porcelana. ¿Lo hago? Muchas gracias. Eres un amor.
como caricias en tu rostro. Perfecto. Déjame tomar otro algodón y humedecerlo. Voy a limpiar ahora las orejitas. Acá primero. Retiremos toda la espuma. Y ahora acá. Oh, ¿te sorprendió mi look? No, estás pensando más en las góticas trap. Yo soy como un gótica romántica. Me siento bien, en serio. Eres adorable. Bien, ya que tu rostro está limpio, deberíamos poner una mascarilla. Leí que eso se hace mucho en las pijamadas y yo, por supuesto, quiero complacerte. Así que mira, tengo una mascarilla que creo te va a gustar mucho. Esta de acá es de Blueberry. Si te fijas, es como el color de mis uñas. Color hermoso. Aunque me gustaría más si la mascarilla fuera negra. Creo que es blanca, aunque aún no la abro. Pero bueno, no se puede tener toda la vida. Tampoco tengo nada en contra del color blanco. ¿Quieres que te ponga la mascarilla? Bien, la voy a abrir. Saquemos ahora. Esta linda, linda mascarilla para ti. Si quieres cierra los ojos, yo la voy a acomodar. Pero no te preocupes por nada. Solo relájate. Vamos a acomodar esto acá. Ok. ¿Me ves? ¿Puedes verme algo al menos? Bien. Ahora que la mascarilla está puesta en tu hermoso y lozano rostro, ¿qué tal si te doy un pequeño masaje sobre ella? Bien. Voy a dar toquecitos. Toquecitos. Cierra los ojos si quieres y disfruta. Por este breve momento solo relájate. Escucha la lluvia y disfruta de los sonidos y del perfume de esta deliciosa mascarilla. Eso es. Creo que es tiempo suficiente. ¿La retiro? Bien. Aquí. Perfecto. Ahora tengo también aquí una hermosa crema para hidratar tu rostro. Midnight Spell.
un hechizo de medianoche. ¿Quieres un poco, no? Perfecto. Voy a poner algo en mis manos. Cantidad suficiente. Por cierto, ¿te gustó el aroma, verdad? Sí. Bien. Y te daré algo así como un masaje facial para que te relajes aún más esta noche. Disfruta y relájate. Tu nariz hermosa y respingada. Tu frente alta y orgullosa. En tu barbilla afilada. Tus mejillas son rosadas. Masajemos para quitar toda la tensión que se acumula. También masajearé un poco tus orejas. Y no de acá. Qué lindas orejitas tienes. El cuello también. Y un poco la parte de atrás de la espalda y los hombros. Listo. Ha sido una noche maravillosa, ¿no crees? Bien, ¿qué nos falta? Aparte de leer los cuentos. Ya los de... ¿Qué tal un poco de perfume? Este es de la misma línea. Midnight Spell. Huele igual que la crema y el jabón. Fine Fragrance Mist. Es una fina fragancia para ti. ¿Quieres un poco? Te ayudará a relajarte aún más y a dormir. Bien. Primero por acá. Y por acá. Por acá. Huele delicioso. Te voy a quitar entonces el cinto de tu cabello para poder peinarlo y trenzarlo antes de dormir. Déjame ver. Perfecto. Hermoso. Y acá. Me encanta tu cabello negro.
hermoso, brillante. Esta noche de lluvia y tormenta es perfecta para nosotros. Bien. Es muy bonito tu cabello, muy largo, así que déjame trenzarlo un poco, ¿sí? A ver. Voy a armar una pequeña trenza solamente para que tu cabello no se enrede durante la noche. Ah, por cierto, preparé un lugar donde podemos dormir muy bien. Puse fundas de seda en tus almohadas. De esa forma también tu piel y tu cabello no se dañarán. Voy a trenzar acá. Tan bonito. Eso. Ah, ¿quieres que te preste esto? No tienes nada para firmar el cabello, ¿verdad? Te prestaré esto de acá. Ok. Luego de trenzar. Listo. Hermoso. La trenza quedó preciosa. Tu cabello está muy lindo. Creo que llegó el momento de los cuentos, ¿no crees? Estaba esperando esto hace mucho. Entonces, por cierto, ¿los cuentos de terror te asustan mucho? No quiero que lo pases mal. Tengo una solución. Dame solo un segundo. Esto es para ti, mi gatito negro. Es muy suave y esponjoso, como puedes ver. Puedes quedártelo. Te acompañará y de esa forma no tendrás miedo. Acá, ten. Lo acomodaré a tu lado. Listo. Y ahora sí, ¿te parece si leemos las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe? ¡Qué felicidad! ¿Me dejas leerte estos cuentos? Bien. Mira, es hermoso. Es un libro tan bello. Narraciones extraordinarias. Tengo un cuento perfecto. ¿Qué tal si te leo El gato negro? ¿No te parece tan bien? Puedo leerte los títulos para que decidas. La carta robada. Podría ser. Los crímenes de la calle Morgue. Un poco largo quizás. El pozo y el péndulo. La máscara de la muerte roja. Ah, podría ser. La caída de la casa Asher. Ah, ok. El corazón del ator.
Eso salió Los Simpson. Bien. Manuscrito hallado en una botella. Ok, no hay mucho interés en ese. El barril de amontillado. Podría ser también. El retrato oval. Bien, entonces, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿La máscara de la muerte roja o el barril de amontillado? La máscara. Bien, esa está en la página 127. Qué hermosa noche para leer. Oh, tiene ilustraciones. Te las iré mostrando también. 127. Llegamos. ¿Listo? La máscara de la muerte roja. La muerte roja había despoblado durante largo tiempo la comarca. Jamás hubo peste tan fatal, tan horrorosa. Su avatar era la sangre, lo rojo y la fealdad de la sangre. Eran unos dolores agudos, un vértigo repentino y después un sudor abundante por los poros y la disolución del ser. Unas manchas rojizas en el cuerpo y especialmente en la cara de la víctima la desechaban de la humanidad y le negaban todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso, el resultado de la enfermedad. Todo esto era cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, reunió 1 millar de amigos vigorosos y alegres de corazón, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y se arregló con ellos un retiro impenetrable en una de sus abadías fortificadas. Era una vasta y magnífica construcción, creación del príncipe, de un gusto original y, sin embargo, grandioso. Un ancho y elevado muro la rodeaba. Este muro tenía unas puertas de hierro. Los cortesanos, una vez que entraron, se sirvieron de hornillos y de sólidas masas para soldar los cerrojos. Decidieron fortificarse contra los impulsos de la desesperación exterior y cerrar toda salida al frenesí del interior. La abadía fue abastecida con largueza. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior ya se arreglaría como pudiese. Entretanto, era una locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto con toda clase de placeres aquella mansión. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos y lo bello en todas sus formas. Había vino. Allí dentro había todas esas cosas y la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fue hacia finales del 5º o 6º mes de encierro, mientras la plaga hacía estragos con más rabia afuera, cuando el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de disfraces de la más insólita magnificencia. ¡Qué cuadro más voluptuoso el de aquella mascarada! Pero antes, permítanme describirles los salones donde tuvo lugar. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta, cuando las puertas están abiertas de par en par, de modo que la mirada se hunde hasta el final sin obstáculo. Allí, el caso era muy diferente. Como era de suponer por parte del príncipe, dada su grandísima predilección por lo original, los salones estaban tan irregularmente dispuestos que la mirada solo podía alcanzar uno cada vez. Pasado un espacio de 20 o 30 yardas, había una brusca revuelta y a cada codo un nuevo aspecto.
A derecha y a izquierda, en medio de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades de la estancia. Cada ventana estaba hecha con cristales de colores, en armonía con el tono predominante en los decorados del salón sobre el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba tapizado de azul y las ventanas eran de un azul fuerte. La segunda pieza estaba adornada y tapizada de púrpura y las vidrieras eran púrpuras. La tercera, completamente verde y verde sus ventanas. La cuarta, decorada en anaranjado, estaba iluminada por una ventana anaranjada. La quinta, blanca. La sexta, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente sepultado en colgaduras de terciopelo negro que cubrían todo el techo y las paredes y que caían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y de igual color. Pero en esta habitación únicamente el color de las ventanas no correspondía al del decorado. Los cristales eran escarlatas de un intenso color de sangre. Ahora bien, en cada uno de estos salones, entre los adornos de oro esparcidos aquí y allá o colgados del artesonado, no se veía ninguna lámpara ni ningún candelabro, ni luces ni velas, ninguna luz de esa clase en aquella larga tirada de habitaciones. Pero en los corredores que les servían de cerca, precisamente enfrente de cada ventana, se levantaba un enorme trípode con un fuego intensísimo que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color y que iluminaba el salón de una manera deslumbrante. Así se producían una multitud de aspectos variadísimos y fantásticos. Pero en el salón del poniente, el salón negro, la luz de la hoguera que caía sobre las colgaduras negras a través de los cristales sangrientos era espantosamente siniestra y daba a los rostros de los imprudentes que allí entraban un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían el valor para poner los pies en su recinto mágico. También en ese salón era donde se levantaba, apoyado sobre el muro del poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono, y cuando la aguja había dado la vuelta a la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, brillante, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan singular y de una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían precisados a interrumpir por un momento sus acordes para oír la hora. Los que bailaban tenían que cesar forzosamente en sus evoluciones. Una turbación momentánea invadía toda la alegre reunión, y mientras sonaba la campana, se notaba que los más locos palidecían y que los de más edad y los más sensatos se pasaban las manos por sus frentes como en una meditación o en un sueño febril. Pero en cuanto el eco se había desvanecido por completo, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos se miraban unos a otros, sonriéndose de sus nervios y de su locura, y jurándose por lo bajo que las próximas campanadas no producirían en ellos la misma emoción. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, llegaba una nueva campanada del reloj fatal, había la misma turbación, el mismo estremecimiento, los mismos ensueños. Pero, a pesar de todo esto, era aquella una alegre y magnífica orgía. El gusto del príncipe era muy singular. Tenía una vista infalible en lo referente a colores y efectos. Despreciaba el decorum de moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con bárbaro resplandor.
Muchas personas le hubiesen tomado por loco. Sus cortesanos bien comprendían que no lo estaba, pero había que oírlo, verlo y tocarlo para convencerse de ello. Con motivo de aquella gran fiesta, había dirigido casi todo el decorado mobiliario de los 7 salones y su propio gusto había elegido el estilo de los disfraces. Seguramente eran creaciones grotescas. Resultaba deslumbrador, brillante. Había algo de chocante y de fantástico, mucho de lo que se hubo visto después de Hernani. Había figuras verdaderamente árabes, ataviadas absurdamente, concebidas con incongruencia, fantasías monstruosas como la locura. Había cosas bellas, cosas licenciosas, cosas extravagantes en gran cantidad, unas cuantas terribles y cosas repugnantes a granel. En resumen, era una multitud de sueños que se pavoneaban aquí y allá en los 7 salones. Y aquellos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las habitaciones, y se hubiera dicho que tocaban la música con sus pies y que los extraños acordes de la orquesta eran el eco de sus pasos. Y de vez en cuando se oye sonar el reloj de ébano del salón de terciopelo, y entonces, por un momento, todo se detiene, todo calla, menos la voz del reloj. Se hielan los sueños paralizados en sus posturas, pero los ecos de la campana se desvanecen. No han durado más que un instante y apenas han desaparecido cuando una ligera hilaridad mal reprimida circula por todos lados. Y la música se eleva de nuevo y los sueños reviven y se retuercen aquí y allá más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en la estancia que está allá al poniente, ninguna máscara se atreve ya a aventurarse, pues la noche avanza y una luz cada vez más roja pasa por los cristales color sangre y la negrura de los tapices fúnebres es aterradora. Y el aturdido que pisa el tapiz fúnebre le envía al reloj de ébano una campanada más pesada, más solemnemente enérgica que la que hiere los oídos de la máscara que gira y gira en el alejado abandono de los otros salones. En cuanto a estos, estaban rebosantes de gente y el corazón de la vida latía allí febrilmente, y la fiesta seguía en pleno arrebato. Cuando al fin se elevó el sonido de la medianoche en el reloj, entonces, como ya he dicho, la música se detuvo. El girar de los bailarines se suspendió. Una angustiosa inmovilidad lo paralizó todo igual que antes. Pero el timbre del reloj tenía que tocar esta vez 12 campanadas. Así pues, ¿acaso haya todavía más profundidad en las meditaciones de los que pensaban entre aquella multitud festiva? Y quizá debido a esto mismo, varias personas entre aquella multitud, antes de que los últimos ecos de la postrer campanada estuviesen ahogados en el silencio, habían tenido tiempo para percatarse de la presencia de una máscara que hasta entonces no había llamado para nada su atención. Y habiéndose comunicado la noticia de esta intrusión en un cuchicheo a la redonda, se elevó en toda la concurrencia un zumbido, un murmullo significativo de asombro y de reprobación, y finalmente de terror, de espanto y de repulsión. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso una aparición muy extraordinaria para causar tal sensación. La libertad carnavalesca de aquella noche era, eso sí, casi limitada. Pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y pasado los límites complacientes, sin embargo, de la moralidad impuesta por el príncipe. Hay en los corazones de los más apáticos cuerdas que no se dejan tocar sin emoción,
hasta en los más depravados, hasta en aquellos para quienes la vida y la muerte son siempre un juego. Hay cosas con las que no puede jugarse. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de la conducta y del traje del desconocido. El personaje era alto y descarnado y estaba envuelto en un sudario desde la cabeza hasta los pies. Aquí lo puedes ver, mira. ¿Lo ves? Aquí está el dibujito de la persona vestida en el sudario. La careta que le tapaba el rostro representaba tan admirablemente la fisonomía rígida de un cadáver que el análisis más minucioso hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos locos alegres hubiesen quizás soportado y hasta probado aquella broma desagradable, pero en la máscara se había atrevido a adoptar hasta el tipo de la muerte roja. Su traje estaba manchado de sangre y su ancha frente, casi como sus demás facciones, estaban salpicadas con el espantoso escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura de espectro que con pausado movimiento, solemne, enfático, como para representar mejor su papel, se paseaba entre los bailarines, se le vio convulso en el primer momento por un violento estremecimiento de terror o de repugnancia, pero un segundo después su frente enrojeció de cólera. ¿Quién se atreve?, preguntó con la voz ronca a los cortesanos de pie a su alrededor. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta ironía blasfematoria? Apoderaos de él y desenmascaradle para que sepamos a quién vamos a colgar de las almenas en cuanto salga el sol. Era en el salón del este o cámara azul donde se hallaba el príncipe próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y robusto, y la música se había parado a una señal de su mano. Al principio, mientras hablaba, hubo en el grupo un ligero movimiento de avance hasta el intruso, que estuvo durante un momento casi a su alcance y que ahora, con un paso deliberado y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero debido a cierto terror indefinido que la audacia insensata del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, no hubo nadie que se atreviese a ponerle la mano encima, de tal modo que al no encontrar ningún obstáculo cruzó a 2 pasos de la persona del príncipe. Y mientras que la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro hasta los muros, él prosiguió su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había caracterizado desde el principio, desde la cámara azul a la cámara púrpura, de esta a la cámara verde, de la verde a la anaranjada, y de esta a la blanca y de esta a la violeta, antes de que hubiese hecho un movimiento decisivo para detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe próspero, exasperado de rabia y de vergüenza por su cobardía momentánea, se lanzó precipitadamente a través de 6 cámaras sin que nadie lo siguiese, pues un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pies del fantasma que se batía en retirada cuando este último, llegado al final del salón de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante hasta el fúnebre tapiz, sobre el cual caía muerto el príncipe próspero un segundo después. Entonces, invocando el valor impetuoso de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un mismo tiempo en la negra estancia, y cogiendo al desconocido, que se mantenía inmóvil y erguido como una gran estatua, en la sombra del reloj de ébano se sintieron sofocados por un terror indecible, al ver que bajo el sudario y la mascarilla cadavérica
no se alojaba ninguna forma palpable. Reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón nocturno, y todos los invitados cayeron uno por uno en los salones de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno de ellos murió en la postura desesperada de su caída. La vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos seres alegres. Las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas y la ruina y la muerte roja establecieron sobre todas las cosas su imperio ilimitado. Una obra de arte, ¿no crees? Ahora veo que te está dando sueño. Al parecer no te dio tanto miedo la historia de terror, ¿verdad? Fue una noche divertida. Así que vamos a dormir, ¿te parece bien? Bien, déjame apagar la luz. Buenas noches. No te preocupes, que me quedaré aquí contigo por cualquier cosa. Hasta mañana. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.